que le damos los buenos días y le agradecemos que esté con nosotros Gerardo Gómez y Claudia Alamo por aquí. ¿Cómo le va? Hola Patricio, buen día. Hola, buen día. Un gusto tenerlo con nosotros. Para comenzar, ¿cuál ha sido el impacto? Porque vamos a ir a los números propiamente tales, pero ¿cuál ha sido el impacto de la presencia militar en los últimos 3 años allí en este estado de emergencia? ¿Cómo lo evaluaría usted en general? Bueno, ha sido una decisión, una acción fundamental para reducir la violencia. Nosotros hoy día tenemos prácticamente un cuarto de los hechos graves de violencia que teníamos hasta antes de... Esto cambia cuando se cambia el estado de excepción acotado hacia el estado de excepción normal, donde los militares no tienen limitaciones para ubicar a los recursos, sus dispositivos y la gente, y lo asigna el riesgo. Ahí se produce un cambio muy, muy grande y pasamos del orden de 25, 20 hechos graves por mes a hoy día que estamos entre 4 y 6 hechos graves por mes. O sea, le reconoce al gobierno del presidente Gabriel Boric los últimos 3 años que han bajado ostensiblemente, dice que un cuarto, es decir, casi un 75% han bajado por ahí los atentados en la macrozona. Mire, no sé si agradecerlo al gobierno de Gabriel Boric. ¿Pero sí lo implementó o no? En definitiva, sí que se haya, ¿no es cierto?, tomado esta decisión, pero esto primero era una decisión que venía tomada del gobierno anterior y que en un inicio este gobierno la eliminó. Y cuando sacó el estado de excepción, los hechos graves de violencia se fueron a más de 50 por mes, 56 el número. Es decir, teníamos 2 hechos graves por día. Y después pasamos más de un año con un estado de excepción acotado a las rutas y los violentistas seguían operando en todas partes. La presión de la ciudadanía, la visita del presidente Boric a la zona, donde se le explica, se le muestran casos. Me acuerdo que haberlo visto muy impactado por el caso de un joven, ¿no es cierto?, que se le disparó en la cara. Lleva al gobierno a tomar esta decisión, pero después de un proceso bastante largo de tomar decisiones a medias, y antes de eso, a oponerse constantemente al estado de excepción. Pero Patricio Sí, Santibáñez estaba mirando... Sí se agradece, pero bueno que se entienda el proceso. Sí, pero usted mismo, en el informe que entrega la multigremial de la Araucanía, señala que el gobierno del presidente Boric lleva 1.116 días y de ello 1.066, o sea, 1.066 son bajo estado de emergencia, o sea, corresponde que al 95,5% del periodo del gobierno ha estado presente la fuerza militar, es decir, no sé, un poco la línea de lo que le plantea Gerardo Gómez acá. Hay también, ¿no es cierto? Hay un guiño, por más que puedan tener posiciones distintas o que a usted no le guste el gobierno. Mire, yo lo reconozco, lo que yo estoy diciendo. Sí, que hubo un proceso, un cambio. A cómo se llegó. Sí, hubo 7 días antes que ocurrieron cosas distintas, donde él no lo apoyaba, decía usted. Ahora, yo le quería... Primero, antes, pero además, durante este gobierno, mucho tiempo el estado de emergencia fue un estado a medias. Se llamaba, o se le decía, acotado. Y eso permitió que hubiera mucha violencia. Cuando eso se cambia, que fue prácticamente un poco más de un año atrás, eso realmente ahí se bajan los números. Ya, ¿y qué es lo que provoca, en la experiencia que ustedes tienen, más el informe que publicaron, Patricio Santibáñez, usted como presidente de la multigremial, qué es lo que genera la presencia de militares en la zona? Me imagino que sí, es disuasivo, pero más allá de eso... Cosas. Sí. Pero primero hay una disuasión, ¿no es cierto? No es tan fácil moverse para estos grupos como lo hacían libremente. Pero hay otro caso que es sumamente importante, que es que las instituciones, las policías, la justicia, los fiscales, puedan trabajar más normalmente, o puedan trabajar con mayor seguridad, o hagan las cosas que en otras circunstancias no las podrían hacer. Me explico. Por ejemplo, el otro día se veía en la televisión la detención
de la tercera persona de apellido Antigüen que mató a los carabineros, ¿no es cierto? Y usted ve que llegan a una casa, que aparentemente era una casa probablemente casi de seguridad, llega la policía, pero delante de la policía iban 2 unidades de infantería marina. Eso probablemente, sin estado de excepción, no se hubiera hecho. No sé si me... Sí, queda claro, queda claro. Las policías no hubieran podido llegar. Entonces, y en Arauco particularmente, el Estado, la violencia bajó mucho más rápido que en la Araucanía y a niveles más bajos. De los 4 o 6 atentados que hay por mes, del orden de 5 son en la Araucanía y 1 en Arauco. ¿Eh? Y hay varios meses en Arauco sin atentados. Bien, Y Patricio. eso también nosotros lo atribuimos, y que por alguna razón la Marina tiene por una razón conocida, la Marina tiene más permanencia de su contingente, y no existen en Arauco aparentemente estas áreas sin control del Estado, que sí existen en la Araucanía. Usted escucha a Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía. Estamos hablando sobre este informe que dice que hay cerca de 13.000 hectáreas en la macrozona sur que son inaccesibles para el Estado, y allí se menciona Lautaro, Carahue, Lumaco, Ercilla. ¿A qué se refiere específicamente cuando dice que son inaccesibles para el Estado? Allí hay asociados que siguen trabajando, pero a su suerte, tuvieron que irse del lugar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es la vida en ese territorio específicamente para, por ejemplo, integrantes de la multigremial, agricultores o productores? Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con el delegado presidencial y él decía que esos lugares sí eran accesibles, que ellos habían llegado. Obviamente que han llegado a veces se puede llegar, otras veces no. Ellos llegaron con militares, pero yo me refiero, por ejemplo, al Fundo Pidenco. El Estado intentó hacer la exhumación de los restos de don Pablo Marchán y no lo pudo hacer. Si el Estado no lo pudo hacer, que fue con militares, ¿no es cierto?, fue con policía, y el mismo delegado presidencial reconoce que se retiraron por razones de seguridad, bueno, significa que el Estado no puede hacer una diligencia judicial ordenada por una corte, y obviamente menos un particular puede trabajar ahí. De hecho, ese campo estaba abandonado, es de particulares, pero está abandonado. Entonces, hay zonas, menos que antes, probablemente, en que las empresas o las personas no pueden trabajar en terrenos que son propios. Ahora, esto, Patricio Santibáñez, es decir, la ausencia del Estado en varias zonas o comunas, ¿no?, de la Araucanía, no es nuevo. Lo que pasa es que aquí en este informe se habla de casi 13.000 hectáreas, que finalmente serían 6 zonas ubicadas de Ercilla, Carahue, el límite de la provincia de Arauco, que no tiene acceso. Eso, primero, ¿hace cuánto tiempo que pasa? ¿Se han podido recuperar algunas hectáreas en las cuales el Estado nunca pudo entrar? ¿O esto ha crecido? Sí, lo escucho. No, sí, mire, cuando la violencia llegó a extremos, y sobre todo cuando, junto con el robo de madera, había vastas zonas que, si bien el Estado, abandonadas por los particulares, que no podían trabajar por sus propietarios, ¿ya? Y eso, con el estado de excepción, se ha ido mejorando, se han ido incorporando zonas, ¿ah? Incluso ahí este estado de excepción, en ese sentido, ha sido más profundo, ha llegado a zonas que nunca se había llegado, ¿ah? Y eso ha permitido ir incorporando o reincorporando zonas al sistema productivo, a las manos de su propietario, y que empiece a funcionar la economía, y empiezan a funcionar las economías locales, porque donde habían servicios, habían cosas, ahí empieza a operar. Sí ha habido una recuperación en ese sentido, y ese número era más grande del que es hoy día,
pero más difuso, en el sentido que no era tan clara Claro. la pérdida de control del Estado. Y una consulta, Patricio Santibáñez, usted, presidente de la multigremial de la Araucanía, estas comunas, estos 12.700 hectáreas, las que no, el Estado, como usted dice, no puede acceder. ¿Se sabe por qué no? ¿Se sabe quiénes son, por ejemplo, los grupos que están operando ahí? Si son grupos más bien crimen organizado, delincuencia, robo de madera, terrorismo. ¿Se sabe bien? ¿Ustedes tienen como mapeado finalmente cuáles serían las razones por las cuales el Estado no logra ingresar? Sí, bueno, las razones, quizás ingresar, no lograr ingresar en términos puede ser impreciso, porque como le digo, Claro, una camioneta puede pasar. Dice, yo llegué hasta ahí. Claro. Pero en definitiva me tuve que retirar por condiciones de seguridad, no pude hacer lo que iba a hacer. Claro, pero no tiene control, dice usted, de la zona. No tiene control. Y básicamente, ¿no es cierto?, son grupos violentos asociados a la causa, no sé si es la causa indígena, pero son grupos violentos tipo CAM u otros que controlan esos sectores. Y en algunos casos pudiera estar relacionado, como se ha detectado, hoy día delitos de cultivo de marihuana y comercialización de droga. Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, quería preguntarle con respecto a la convivencia que tienen ustedes los agricultores, los empresarios agrícolas, con estos grupos en la zona. Hace un tiempo ya el gobierno implementó el plan cosecha segura, que era esto de resguardar las cosechas, pero quiero saber si es que se mantiene o no esta extorsión, porque había una extorsión, ¿no? Llegaban ellos hasta los campos cuando estaban cosechando el trigo, por ejemplo, y pedían un camión para nosotros completo para poder que ustedes puedan seguir cosechando el resto. ¿Esa extorsión, primero, sigue? Y si es así, ¿cómo se da? ¿Cómo es esa convivencia en esas zonas complicadas? A ver, primero, dos o tres cosas. La violencia afecta principalmente a los rubros agrícola, como usted dice, forestal, construcción y en general a cualquier actividad que se desarrolla en la ruralidad. Salmón también ha sido afectado. Entonces, yo no lo situaría solamente en el ámbito agrícola. Perfecto. Sino que es todo. Segundo, debo decirle que la gran mayoría de las personas de origen mapuche, ¿no es cierto?, son personas honestas, pacíficas, honradas, que trabajan en estas actividades. Aquí estamos hablando de grupos extremistas que mutaron hacia delitos, digamos, delitos comunes. Esa es la mezcla. Y eso es poca gente. Y esa gente en realidad, en algunos casos, se reciben amenazas, cada vez menos. Hay extorsión, hay y ha habido extorsión en diferentes rubros. Y es súper complejo. Nosotros sabemos de casos, o hemos sabido de casos, y las personas extorsionadas les cuesta tomar una decisión, acceden porque en definitiva quedan desprotegidas. Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, conversando en esta primera pauta. Lo llevo también a un tema que también es aledaño a esto, y es el funcionamiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que fue prorrogando su funcionamiento. ¿Qué evaluación tienen ustedes como multigremial? Entiendo que esta semana se podrían entregar las propuestas que tienen que alcanzar, ¿no es cierto?, una unanimidad del grupo que compone esta comisión presidencial. ¿Avanza en un buen camino? ¿Tienen información? ¿Cree que puede ser importante para desactivar conflictos en la zona? Mire, nosotros valoramos mucho que se haya formado la comisión y el trabajo de la comisión hasta aquí. Sabemos que es súper complejo, que hay gente que piensa muy distinto, pero primero sí quiero precisar que creo que el aporte de la comisión a resolver el tema de la violencia no es tan relevante como efectivamente
que la justicia, la policía funcione y tome a las personas que están cometiendo delitos. No sé si es como si en Santiago usted tratara de... Obviamente que es importante dar educación, pero también es importante que se tomen detenidos las personas que lo asaltan. No, pero sí, lo que pasa es que la comisión tiene también un apartado importante que tiene que ver con la devolución de tierras, en la perspectiva de ir desactivando conflictos históricos y a futuro. Un poco eso es lo que... Sí, pero también fuera de la devolución de tierras, tiene el anhelo de cerrar ese tema, ¿eh? De cerrar ese tema y probablemente lo que se logre es tener compensaciones alternativas, porque en definitiva toda la demanda no alcanza para... la tierra que hay es finita y no alcanza para satisfacer a todos. Y como usted dice, de alguna manera sí es el hecho de tener que sacar algunos, muchas veces por presiones, más una oferta económica, genera una situación compleja, ¿no es cierto? O sea, usted tiene dudas respecto del funcionamiento de esta comisión y de las propuestas que entregué. Al revés. Le estoy diciendo que la comisión debiera tener el objetivo de resolver este tema, de acotarlo, porque lo que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, es una demanda de tierra que es infinita, que crece y crece y crece, que genera frustración entre los quienes demandan porque las respuestas son muy lentas, pero también genera inseguridad entre los propietarios de terreno porque se ven normalmente presionados a vender vía actos de violencia y ofertas económicas. Más bien usted espera que la comisión tenga esa capacidad, ¿no?, de sincerar que no hay tierra para todos. Absolutamente. Y que proponga alternativas para resolver eso. Yo creo que eso es el nudo del problema. Muy bien. Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Sí, claro, termine. Que tiene que tener claro que se han entregado cerca de 300.000 hectáreas de terreno para tener así orden de referencia. Todo lo que se siembra en la Araucanía son 200.000 hectáreas. Y eso ha causado un daño económico importante porque muchos de esos terrenos quedan sin uso. Sí, ¿ahora no producen en esos terrenos en general? En general no. Están abandonados. En general quedan abandonados. Y quedan abandonados por varias cosas, porque la propiedad es en comunidad. Es decir, un terreno, un predio de 100 hectáreas son 10 familias, de 200 hectáreas son 20 familias. Cuesta administrar una cosa en propiedad. Y segundo, se necesita hartos recursos para trabajar un campo y capacidad de gestión. Entonces, a la larga se pierde producción y eso empobrece a la región. Entonces, nosotros creemos que la comisión es muy importante, que satisfaga, que resuelva un problema, pero que dé salidas distintas a lo que se ha venido haciendo por años, que en definitiva no sirve, porque no mejora las condiciones de las personas, genera más violencia y genera más pobreza. Bien, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Esta semana se supone que se entregan finalmente las conclusiones de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. Muchas gracias por esta conversación temprana. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, adiós. 7:55, ponemos 56. Cambio a